Vamos a ver ejercicios de aplicación de la trigonometría a problemas geométricos del mundo real. Es decir, distancias y ángulos y situaciones en las que nos podemos encontrar, y el uso del teorema del seno, el teorema del coseno, todo lo que hemos aprendido sobre triángulos pueden sernos de utilidad. Para la gente que no se siente motivada a aprender, no se siente motivada para escuchar, atender en clase, una plaza escolar en España vale más de 6.000 euros, una universitaria vale cerca de 8.000. Esos son valores promedio. Lo digo porque nada es gratis y ese dinero sale de algún sitio. Ese dinero sale de los impuestos de todos. Es decir, cuando una persona mayor ya no puede controlar su organismo y se hace sus necesidades encima, necesita comprarse pañales. Estos pañales tienen un IVA, pagan unos impuestos. De esos impuestos está saliendo la plaza escolar y la plaza universitaria de tanta gente. ¿De acuerdo? Ese es uno de los lugares de donde sale ese dinero. Entonces, bueno es saberlo y ser plenamente consciente de ello, de lo que cuestan en realidad una plaza escolar y una plaza universitaria. No sé si eso es un motivo suficientemente fuerte para atender, escuchar y aprovechar el tiempo. Para mí sí que lo es. Para los demás ya es una cuestión de cada cual. Vamos a resolver un problema muy interesante que consiste en sacar la altura de una montaña. La altura de una montaña la vamos a llamar H y tenemos esta información de partida. Esta información se puede obtener en el mundo real con un teodolito para medir ángulos y bastan con unas cuantas mediciones para que nosotros tengamos una información que nos va a permitir deducir datos inaccesibles. Datos inaccesibles. No podemos saber la altura de una montaña directamente, porque a lo mejor ni siquiera podemos acceder a su base. Pero, gracias a estas medidas de ángulos, lo vamos a poder deducir. Entonces aquí tenemos un triángulo visto en oblicuo. Este triángulo en realidad es un triángulo rectángulo, es este. Es este triángulo rectángulo si lo viésemos de lado, en donde el ángulo que he marcado es el de 50 grados. Este sería visto de frente, visto desde aquí. Visto desde aquí. ABD. Es un triángulo lateral. Aquí es como si hubiese, esto lo voy a borrar, como si hubiese una especie de pirámide. No, por ahí no. Como si hubiese una especie de pirámide, de manera que tuviésemos una base y una serie de ejes que convergerían en la cima de la montaña. Entonces, tenemos toda una serie de triángulos. Tenemos el triángulo de este lado, tendríamos el triángulo del otro lado, no lo necesitamos. Tenemos este triángulo, ¿vale?, que en oblicuo subiría, es como una especie de rampa que nos llevaría a la cima. Y, insisto, este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo, pero visto lateralmente con una inclinación. El ángulo recto estaría aquí y este sería 50 grados. Con los datos que están marcados es suficiente para sacar la altura de la montaña. Entonces, pensemos. Nos están dando 50 grados de este triángulo de aquí. Tengo algo de información, pero tengo poca. Tengo el ángulo de 90 grados, tengo el ángulo de 50. Puedo deducir el ángulo de aquí, pero no tengo ninguno de los tres lados. Entonces, de momento este triángulo es insuficiente para nosotros. Nos han dado dos datos, necesitamos tres. Sin embargo, el triángulo este que sirve como de rampa tiene información suficiente. Tiene información suficiente porque conocemos de él dos ángulos. Conocemos de él dos ángulos, 75 grados y 60 grados, y conocemos un lado, el lado que los une, que es de 200 metros.
Se han hecho esas mediciones, nos hemos movido 200 metros y hacemos esta otra medición y tenemos esos ángulos ahí. Bueno, pues pensemos en cómo averiguar la altura de la torre. Está claro que a mí me conviene sacar más información de este triángulo, pero de momento no puedo. Directamente no puedo, porque conozco solamente dos ángulos. Puedo deducir el tercero, pero no conozco ninguno de sus lados. Sin embargo, en este triángulo sí que tengo suficiente información porque tengo tres datos. Puedo deducir el ángulo BDC, que es lo que le faltarán a estos dos para llegar a 180, y sobre todo, ¿qué es lo que más me va a interesar? Este lado de aquí. Este lado de aquí es el que me conecta, este triángulo con el otro, con el triángulo rectángulo, en el que yo luego, cuando haya deducido esta longitud, va a ser la hipotenusa y voy a poder sacar la altura de la montaña. Entonces, este es el vínculo entre los dos triángulos. Aquel que sí que tiene información suficiente para poder deducir el resto de longitudes, y al que le falta información pero tiene nuestra incógnita. Todos los problemas en matemáticas tienen esa estructura general. Tenemos que llegar a un vínculo entre los datos de partida y lo desconocido. Entonces, lo desconocido está en este triángulo, yo necesito más información sobre este triángulo, pero tengo información de este otro. Bueno, pues el punto de contacto es esta línea de aquí, la que va de B a D. Esa es la clave. La clave es la línea, el lado de los triángulos que va de B a D, que hace, repito, el papel de hipotenusa en el triángulo ABD. Entonces, primero de todo, conocemos aquí dos ángulos, vamos a sacar el tercero. Y lo vamos a sacar así, se les llama, vamos a llamar a ese ángulo, a este de aquí, lo vamos a llamar BDC. BDC, estando el vértice del ángulo en medio. El ángulo BDC es 180 grados menos la suma de estos dos, 75 grados más 60 grados. 75 más 60 son 135. 135 grados. Para llegar a 180 faltan 45 grados. Por consiguiente, esto es 45. Coge la calculadora, hazlo y compruébalo. Yo lo voy a hacer, porque aunque me fío en parte de mis operaciones mentales, puedo cometer un error. Y un error al principio de un ejercicio lo que hace es pringar todo el ejercicio. 45 grados. Estaba bien hecho. Estaba bien hecho. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues pensemos, yo quiero BD. Escríbetelo. Buscamos BD. El lado BD. Porque eso nos permitirá luego trabajar con el triángulo ABD. Entonces, el lado BD yo lo puedo llamar C minúscula. C minúscula en el sentido de que es el lado que es opuesto al ángulo de 60 grados. Y conozco otro lado y su ángulo, 45 grados, que lo he deducido ahora. Entonces puedo aplicar el teorema del seno. El teorema del seno en general, mira, voy a escribirlo con los nombres que conocemos ahí. El teorema del seno sería BC es el lado partido el seno de BDC. BD partido el seno de 60.
siempre es el ángulo que está enfrentado, igual a CD, que es esta de aquí, partido el seno de 75. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo BC lo conozco y conozco 45 grados, por lo tanto conozco su seno. Estos dos también son conocidos. Puedo utilizar el teorema del seno para averiguar qué es lo que me interesa, BD. BD para luego ponerme a trabajar sobre este triángulo lateral. Entonces establecemos una equivalencia entre las dos primeras fracciones. BC, que es 200 metros, partido el seno de 45 grados, es igual a BD, que es mi incógnita, partido el seno de 60. Arrastramos seno de 45 grados y seno de 60. Lo arrastramos. Producto en cruz. 200 por seno de 60 grados es igual a BD por seno de 45 grados. Algunos rotuladores parece que son una fuente inagotable de tinta y marcan muchísimo. Es una lotería el tema de los rotuladores. Seno de 45 está multiplicando a mi incógnita, lo paso dividiendo y escribo mi incógnita a la izquierda. BD es 200 por seno de 60, 200 por seno de 60, partido el seno de 45 grados. Además son ángulos conocidos, de todas formas utilizamos la calculadora. 200 por el seno de 60, la calculadora en modo D, dividido el seno de 45. 244,95. Redondeando la segunda cifra decimal. 244,95. Metros. Y eso es este lado de aquí. Tenemos este lado de aquí. Entonces, ahora, gracias a la construcción, voy a recuperar el triángulo que había dibujado, perdón. 244,95, no lo he cargado. 244,95 metros. También cuesta más de borrar, dibuja mejor, pero ahora tenemos el triángulo ABD con 50 grados aquí, ángulo recto aquí, ABD, y conocemos esta longitud, que es de 244,95. Entonces hacemos uso de, esta es la altura, esta es mi incógnita, hacemos uso del teorema del seno, cateto opuesto, partido hipotenusa. El seno de 50, la definición del seno, no el teorema del seno. El seno de 50 es cateto opuesto, H partido por hipotenusa, 244,95. Por lo tanto, H es igual a 244,95 multiplicado por el seno de 50. Esto es lo que he ido comentando en sucesivos vídeos en donde se ha aplicado eso, que yo, si conozco de ángulo y conozco la hipotenusa, proyecto verticalmente multiplicando por el seno de dicho ángulo. 244,95 lo aplasto en la vertical multiplicando por el seno.
y podría multiplicarlo por el coseno de 50 y sacaríamos esta longitud, en caso de que nos interesase, que sería la longitud desde los puntos accesibles, desde estos puntos sí que hemos podido tomar medidas, al punto inaccesible, que es desde la vertical de la montaña. Eso caería dentro de la montaña. Pues podríamos sacarlo también multiplicando por el coseno de 50, lo que ocurre es que no nos interesa. Proyectamos en vertical tomando la hipotenusa multiplicada por el seno de 50. 244,95, que tengo aún escrito en pantalla del resultado anterior, multiplicado por el seno de 50. Y es 187,64. 187,64 metros. Y hemos deducido la altura de la montaña. Haciendo construcciones semejantes es como se deducen longitudes en lugares inaccesibles. Yo me puedo mover en unas ciertas posiciones y puedo tomar medidas de ángulos y de longitud y deduzco como consecuencia de ellas otras longitudes y otros ángulos a los que no puedo acceder. Se supone que no podemos subir a esa montaña, no tenemos acceso al punto más bajo de la montaña, etc. ¿De acuerdo? Esto concluye el ejercicio. La pregunta era hallar la altura de la montaña. Lo digo porque no lo he escrito en ningún momento, pero puedes retroceder y cuando te has hecho el dibujo, escribírtelo. Hallar la altura de la montaña. Muy bien.